del 1 al 4. Amén. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice así, hermanos. Colosenses 4. Amén. ¿Sí están ahí? Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén, amén. Dele gloria a Dios, hermano, ocupe su lugar, aleluya, gloria a Dios. Pues, ¿qué creen, hermanos? Venimos con el mismo tema de antes de la oración. Amén. Amén. ¿Cuánto les gusta orar? Amén. Orar, hermanos, nunca ha sido fácil para nadie, pero ya agarrándole el modo, ¿verdad?, del por qué orar, y que empiezas a ver que a través de la oración Dios te bendice, llegando a ese punto ya no puede uno dejar de orar. El problema está en que el que ora no recibe, se desanima. Amén. El que ora y no ve un cambio en su vida personal por lo cual está pidiendo, puede desanimarse para perseverar en la oración. Pero cuando el orador llega al punto donde usted ve que Dios obra de una y de otra manera a través de la oración, usted va a seguir queriéndolo hacer. Entonces tenemos que llegar a ese punto para que la oración, hermanos, sea en nosotros un momento glorioso por estar en la presencia de Dios. No sea un momento cansado, no sea un momento fastidioso, no sea un momento donde no tengo palabras. La oración, hermanos, tiene un punto de llegada donde las cosas, hermanos, cambian. En el sur, hermanos, nosotros nos metíamos a los ríos, nos metíamos a los lagos, y cuando uno abre los ojos abajo del agua, es otro mundo. Y si uno se pone una careta de buzo y se pone el aire para bucear abajo, hermanos, es otro mundo, es otra cosa, es otra vida, es otra forma de ver la vida, hermanos, abajo del agua. Es un mundo completo. Y yo quiero, hermanos, decir que la oración es parecida. Mientras que uno no se mete al agua y ve abajo con algo, pues uno ve este mundo como persona. Pero cuando te pones el equipo para bucear o sencillamente la careta para ver abajo, hermanos, ver un pez de colores, ver, hermanos, vida vegetal ahí, hermanos, sentir la corriente, es otro mundo. Allá en mi pueblo, hermanos, bueno, es un decir, ¿verdad?, porque yo nunca fui de pueblo, fui de ciudad. Pero íbamos, hermanos, al monte. Allá había aguas termales, ¿verdad?, donde nacen ahí, y hicieron una alberca, y hicieron, hermanos, como una lagunita pequeña ahí. El agua, hermanos, totalmente cristalina, se puede ver el fondo de ese lago, de esa laguna. Hermoso, hermanos, cristalina el agua. Y cuando uno se mete, siente el agua tibia.
y mirar abajo, hermanos, clarito. Yo dije, esta es otra cosa, es otra vida abajo del agua. Entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos a ese punto de la oración donde te cambia, donde tienes el deseo, el sentir, hermanos, de ver y de sentir cosas diferentes a través de la oración, tú ya nunca quieres dejar de orar. Pero repito, mientras que usted no llegue a ese punto, usted no sabe cómo orar, no quiere orar. El cuerpo, la mente, el corazón se resiste porque no ha comprobado, no ha visto algo diferente en ese mundo espiritual. Y yo le invito, hermanos, a orar. Ustedes saben que tenemos una oración de 5 a 6 de la mañana, un grupo. Y quizás usted diga, no, es que yo tengo mi propio horario. Ojalá que sea cierto. Ojalá. Pero les abrimos esa opción para que usted, si no tiene un horario fijo, determinado cada día, le invitamos. No porque queremos, hermanos, a obligarlos, sino por una necesidad de intercesión por la iglesia, por las familias. Y en las mañanas, hermanos, como ya hemos predicado, son los horarios más apropiados para empezar un día con energía, con bendición sobre nuestra persona, sobre nuestra casa. Ya llevamos casi 2 meses, para 2 meses haciéndolo, hermanos, y nos hemos deleitado haciéndolo. Hemos visto cómo Dios responde, cómo Dios respalda la oración, cómo Dios protege, hermanos, a nuestra persona, lo que somos, lo que tenemos, porque la oración es presencia de Dios. La oración es un revestimiento que sin darte cuenta lo traes. Es una coraza de protección, es un cerco de protección que te pones, aunque tú no lo veas, está ahí. Cuando el diablo ve eso, que el humano no lo ve, él dice, con estos no me meto porque es gente que busca a Dios. La oración hace por ti, porque es la presencia de Dios quien te da la cobertura. Te aleja de pecar, te aleja de lo malo, aunque uno a veces quiera hacer algo fuera de orden, como estás impregnado de presencia, de oración, eso no te permite hacerlo. La oración va en contra de tu voluntad, de tus deseos humanos y pecaminosos. La oración te protege. Y a veces sin darnos cuenta, eso es lo que la oración hace porque estás impregnado. Amén. Entonces, hermanos, la oración tiene que ser un momento glorioso por estar en la presencia de Dios. Tenemos que verlo de esa manera. La iglesia primitiva, en el libro de los Hechos dice que oraba. Compartían el pan y hacían las cosas, pero también oraban siempre. Y eso hacía, hermanos, que los milagros también fueran como el pan de cada día en ellos. Cuando Pedro fue encarcelado, dice que la iglesia oraba sin cesar. Y Dios, a través de la oración, envió un ángel para abrirle la puerta y sacarlo, hermanos, a través de 16 hombres, o sea, 4 guardias de 4 soldados había. O sea, había 4 retenes de 4 para salir a la calle. Y el ángel que lo llevaba fácilmente lo sacó por 4 puertas sin que ellos pudieran impedírselo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia oraba. Cuando tú oras por tu iglesia, cuando tú oras por tu familia, cuando tú oras por tu trabajo y todas las necesidades que tengas, entonces Dios envía a alguien para que te abra esas puertas, para que te abra eso que estás pidiendo. La oración, hermanos, es lo que mueve la mano de Dios.
pensando en esto, como han pensado otros predicadores, ¿qué otra forma hay de acercarnos a Dios? Bueno, puede ser que esté el ayuno. Ponte, por ejemplo, que tú ayunas un día, pero no oras a Dios diciéndole con qué propósito vas a ayunar. Tú ayunas nada más, pero sin orar. ¿Qué efecto va a tener ese ayuno? Si tú vas a evangelizar, si tú vas a hacer algún movimiento que tenga que ver con los planes de Dios, pero no oras, ¿qué guianza, qué respaldo tienes para hacer ese trabajo de Dios? Yo encuentro, hermanos, que en todas las cosas primero está la oración. Y usted tiene que practicarlo, tiene que aprenderlo, tiene que vivirlo. Cualquier cosa, hermanos, que uno haga, siempre está la oración. Para decirle, Señor, me propongo, me dispongo para hacer esto en tu voluntad, en tu nombre. Guíame, enséñame. Tiene antes que orar. No hay otro elemento, no hay otra manera para servirle a Dios, hermanos, y decirle el propósito, para darle a conocer a Dios. No hay otra forma, no hay otro método que es la oración. Y a veces sí, alguien podemos caer en eso. Bueno, yo mañana ayuno, pero no voy a orar, no voy a decir nada, al cabo que Dios sabe. O voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero sin orar, al cabo que Dios sabe, conoce mi corazón. Pero entonces Dios puede decir, bueno, entonces ¿para qué les digo que oren si yo lo sé? Si tú piensas que yo voy a respaldarte sin orar porque yo sé las cosas, entonces ¿para qué les digo que oren? Alguien se atrevió a decir de que Dios está ahí mirándonos. Y si no oramos, Él no hace nada. Él está ahí, aunque tú hagas esto, hagas aquello. Pero si no oras, Dios te puede estar mirando nada más. Su mano, su poder, su misericordia no se activa porque es necesario pedirle a Él. Todos sabemos que Dios todo lo sabe, pero es necesario humillarnos. La Biblia está llena de enseñanza de hombres y mujeres que oraban a Dios, aún conociendo cómo es Dios, siempre oraban a Él. ¿Ustedes creen que Daniel no conocía a Dios? ¿Y por qué tuvo que orar? ¿Por qué oraba hasta 3 veces al día? Si era un hombre cerca de Dios, un hombre que tenía comunión con Dios, él pudo haber dicho, pues ¿para qué oro? Él me conoce, Él sabe que yo le sirvo, Él sabe quién soy, Él sabe mi problema, la necesidad. Pero conociéndolo, Él se atrevió aún a orar 3 veces diarias. Por eso es que en esta mañana, hermano, yo te invito a que tú te esfuerces para orar, porque la oración hace muchas cosas por nosotros. David, el hombre conforme al corazón de Dios, oraba 3 veces o más al día o en la noche, hasta las vigilias de la noche, hasta la 4ª vigilia. Hombres que conocían a Dios siempre, hermanos, descubrieron que era necesario orar para acercarse a Dios. No importa cuánto le conocieras, no importa cuánto Dios te conociera, la oración siempre es el método, es el canal para acercarnos a Él. E inclusive cuando entró a echar fuera a los que vendían en el templo, ¿qué les dijo ahí?
Mi casa es casa de oración. Es decir, yo les he enseñado que este templo es para venir a orar. No para que vendan adentro cosas, intercambien, había bueyes, palomas, ovejas, dinero, como un mercado adentro del templo. Dijo, yo no les enseñé eso, yo les dije que mi casa es casa de oración. Y por eso él se molestó tanto, hermanos, porque la gente ya no venía al templo a orar, sino a hacer comercio, a hacer tratos, a hacer intercambios, a hacer tranzas. Sí, porque alguien a veces viene a los templos a hacer tranzas con nosotros, ¿verdad? Como nos ha pasado. ¿Verdad? Y el templo es casa de oración, es casa de alabanza, es casa donde venimos a oír la palabra de Dios que alimenta nuestra alma. Nuestro espíritu se goza en su presencia. Alabado sea Dios. Y todo lo demás, hermanos, que hagamos después de la oración puede ser un complemento para acercarnos a la presencia de Dios. Pero en primer lugar debemos empezar orando. Después ayunando, después cantando y todo lo que usted quiera. El secreto o la base del apóstol Pedro era que él oraba. Aún dice que su sombra tocaba a los enfermos y ellos sanaban. Porque había presencia de Dios en sus vidas, no porque Pedro fuera el hombre humano poderoso, sino que él oraba y por eso había presencia de Dios en él. Y así, hermanos, Esteban, cuando era apedreado, cuando predicaba con el poder del Espíritu Santo, es porque había presencia de Dios en él, porque él oraba. La presencia de Dios no viene, hermanos, comiendo, durmiendo o paseándonos o teniendo dinero. La unción de Dios viene a través de oración. Y nosotros, hermanos, somos gente que buscamos unción y presencia de Dios. Después todo lo demás que ocupamos, pero la oración, hermanos, te trae los beneficios para vivir. Gloria a Dios. Pablo, hermanos, como acabamos de leer, ¿verdad? Pablo siempre era un hombre que oraba. Ellos tenían comunión con Dios a través de la oración. No había otro método de acercarse a Dios, otra forma, hermanos, no existe. Para tener cerca a Dios hay que entrar en la oración. Y Pablo nos dice, ¿verdad? En el verso 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar, hermanos, es continuamente. Y nosotros oramos eventualmente. Hasta hay gente o hermanos que llegan a un punto en que dicen, ya no nos queda más que orar. Como el punto último, el recurso último, ya no nos queda más que orar. Cuando la oración debería ser el primer punto para empezar. Amén. Ya no queda más que orar. Dejarle el problema en las manos de Dios. Pues ¿por qué no lo ponemos desde el principio? Velando en ella con acción de gracias. Es decir, la oración, hermanos, está llena de diferentes ingredientes. Porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando pensamos en orar, pensamos en pedir y pedir y pedir y pedir. Pero la oración tiene otros ingredientes también, como orar para darle gracias a Dios. Acción de gracias por todos los beneficios recibidos. Por eso es que, hermanos, la oración es un tema
base en la vida cristiana. La oración es un tema, hermanos, que nunca se puede dejar por un lado al que es cristiano, al que es creyente, al que es discípulo del Señor. Siempre tiene que empezar aprendiendo a orar. Los discípulos dijeron en una ocasión: no es justo que nosotros dejemos la oración y la predicación de la palabra para servir a las mesas. Porque cuando la iglesia se multiplicó, ya ellos ya no la podían atender, porque estaban descuidando la oración y la predicación por atender a los hermanos. Dijeron: busquen a otros que nos ayuden en eso para que nosotros no descuidemos la oración y la palabra. Porque ellos sabían que la oración es el ingrediente principal para que las congregaciones crezcan, para que las congregaciones sean obedientes, para que la gente se convierta. La oración es la base del cristianismo. ¿Cómo iban a dejar ellos orar y predicar por servirle la comida? Eso no es bueno. Sin embargo, nosotros a veces lo hacemos. Preferimos las cosas materiales, nuestros beneficios en el hogar, y la oración se descuida. Pero en esta mañana hay un recordatorio para nosotros. La oración es primero. Y tienes que aprenderla de tal manera que no te canses, que no te fastidie, que no te desalientes para orar, sino que tengas ánimo para hacerlo. Usted analícese cuánto ora. Si hay un tiempo especial para dedicarse a la oración, o lo hacemos ahí cuando tenemos tiempo y nos acordamos, ¿verdad? Por eso es que la vida cristiana, hermanos, es desequilibrada, porque no seguimos el método, no seguimos el proceso, como dice aquí, velando en ella, perseverando en ella. Los discípulos nunca le dijeron a Cristo: enséñanos a hacer milagros. Ellos le dijeron: enséñanos a orar. Porque ellos miraban que los milagros que el Señor hacía es porque Él oraba. Y cuando venía en el poder del Espíritu Santo, sanaba a un leproso, un ciego, un paralítico, un endemoniado, porque ellos miraban que primero oraba. Por eso ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque vemos que ahí está la clave de la bendición. Ellos le dijeron: enséñanos a hacer un milagro. ¿Cómo se hace un milagro? No, es decir, para hacer un milagro necesitas primero orar, y de ahí ser obediente, ser sumiso, ser leal, ser constante, ¿verdad? Ellos descubrieron eso. Ellos miraron que esa era la fuente, el poder para hacer un milagro, hermanos. La fuente, la llave, hermanos, que abría era la oración. Y eso, hermanos, usted y yo tenemos que aprenderlo y traerlo, hermanos, siempre presente en nuestra vida. Y pareciera ser, hermanos, que cada vez más hay gente que menos ora. Parece ser que hoy carecemos de iglesias, de hermanos que oran. Yo no sé con cuánta certeza yo lo estoy diciendo, pero el Espíritu Santo sabe, hermanos, hablar al corazón. Pero parece ser que hoy carecemos de pueblo que ora.
Pero si invitamos a una fiesta, a un convivio donde haya tamales, refrescos, sodas, comida en la iglesia, hermanos, la gente viene y viene mucho. Pero si invitamos a una noche de oración, de las 7 a las 12 de la noche, hermanos, la gente se desanima. La gente no quiere hacerlo. Pero sí se pasa hasta las 11 viendo la tele o platicando o haciendo cosas. Pero sacrificar un día a las 12, 1, 2 de la mañana, qué difícil es. Solamente aquellos que se ponen en la brecha, se ponen en el vallado para defender la integridad de la iglesia, la presencia de Dios, los propósitos de Dios, son los que se disponen a hacerlo. Un vallado, hermanos, es un cerco de protección. Mira, los policías, cuando hay un mitin, ellos hacen un vallado, se agarran unos con otros, el escudo de frente, para que la gente no pase. Ese es un vallado. De aquí no pasan, porque la orden del jefe es que de aquí no pueden pasar. Primero tienen que tumbarnos a nosotros para poder pasar, pero aquí no pasan. Ese es un vallado. Y cuando alguien se pone en el vallado de Dios para defender la iglesia, para defender la integridad de los hermanos, de las familias, para interceder por la gente inconversa, para que sea salva, estamos poniendo un vallado para que esas fuerzas del mal, esos pecados, esas cosas contrarias que los tienen atados, que los tienen sometidos, hermanos, la oración hace que eso se derrumbe, se deshaga, se rompa. Y solamente aquellos que son valientes se ponen en ese vallado. El que no es valiente de momento dice, no puedo. Pero es que no es que no puede, es que no quiere pagar un precio. Pero si todo el día trabajamos y le damos la fuerza al patrón, al trabajo, ¿por qué un momento de poder, de unción de Dios, no buscarlo, hermanos? Que eso es más importante, porque tienes una protección para tu casa, para tu economía, para tu familia. El que ora, hermanos, la gente que ora se enferma menos. Porque la oración no solamente trae a nosotros fortaleza espiritual, también te da fortaleza física. Amén. El salmista dice, mientras yo no confesé mi pecado, mis huesos se secaron. Porque el pecado consume la carne, los huesos, se te va el sueño, se te vienen enfermedades porque hay algo que te está matando por dentro. Pero cuando tú te liberas de eso, cuando tú te haces fuerte en el poder de su presencia, de su espíritu, su palabra, el cuerpo agarra tanta fuerza que es capaz de combatir el cáncer, la diabetes, la enfermedad. El cuerpo se hace fuerte por la presencia de Dios. Entonces a veces se cree que la oración solamente es algo leve, ¿no? La oración tiene alcances profundos en la mente, en el corazón, en el cuerpo, en la familia, en la economía, en el trabajo. Tiene unos alcances, hermanos, totales para que la persona sea bendecida y prosperada y sacada adelante. Por eso es que yo en esta mañana me invito y te invito a que busquemos, hermanos, a Dios en oración. No importa que no te unas al grupo, pero haz un horario personal de oración para ti. Que el diablo sepa que estás orando. Que Dios te vea orar. Que tus hijos, tus hijas te vean que tienes un horario, un tiempo de oración. Y ya de ahí el ayuno, la lectura, el evangelismo.
Tú te cubres con la oración, te antepones a la enfermedad, al peligro, al pecado, a la tentación, porque la oración te cubre. Es una armadura que te pones. Pero si invitamos a una noche, hermanos, de júbilo, de comida, de gozo, una noche mexicana, ¿verdad? La gente si viene, va a haber regalos, va a haber ¿verdad? La gente si viene, pero el viernes hay una noche de oración de 7 de la tarde a las 2 de la mañana. Cuando la gente se le hace invitación, la piensa en serio. Cuando debe decir, gloria a Dios que se llegó uno de los momentos más gloriosos en los cuales debo estar presente. Pero no, la piensa la gente. Porque orar nunca ha sido fácil. Pero nunca ha sido fácil porque no ha llegado al punto donde la oración se convierte en un deleite, en un gozo, en una delicia, en un momento glorioso. ¿Verdad? La oración, hermanos, debe ser también primeramente personal y después en grupo. ¿Verdad? Ciertamente un grupo nos invita a orar, está bien, nos unimos. Pero la oración, hermanos, más importante que en grupo es la oración personal. Por eso es que le digo, usted tiene que tener un momento, un tiempo de oración personal durante el día. Dios le dice a Moisés, sube al monte tú solo, nadie más contigo, porque yo voy a tratar contigo primero. Para que tú trates con el pueblo, yo quiero tratar contigo primero. Nadie más contigo. Ahí está, hermanos, la motivación, la enseñanza para ti. La oración tiene reglas. La oración tiene un recorrido que se tiene que hacer. Por eso es que, hermanos, quiero concluir diciendo, como aplicación, los que se consideran hijos de Dios siempre tienen que orar. El que no se considere hijo de Dios no va a orar, porque para él la oración no tiene importancia, no tiene valor, no tiene interés. Pero para el que es hijo de Dios, sabe que orar es importante. Y que orar, hermanos, es la única forma de meternos en la presencia de Dios, porque Dios es espíritu. Y cuando tú oras es estar metiéndote en el área espiritual. De otra manera no se puede entrar, porque Dios es espíritu, se mueve en el área espiritual, y la única puerta para entrar a ese patio, a esa casa espiritual, es abrir la puerta a través de la oración. No hay otra forma. Orar, hermanos, no es solo pedir. Porque a veces, como les digo, tenemos la mente, voy a orar y me agarro, pide y pide y pide y pide. La oración no es solo pedir, la oración también es darle gracias a Dios por todo. Pero también la oración, hermanos, es subirnos como al altar del sacrificio, porque antes se subía un cordero o algo en el altar para ser quemado, pero hoy tú eres el sacrificio. Tú te tienes que subir al altar y quemarte ahí.
en ofrenda agradable a Dios. Y eso quiere decir que te subes al altar y le dices: Señor, aquí estoy. Mi mente, mi cuerpo, lo que soy, lo pongo a tu servicio. Eso es subirte al altar de Dios y quemarte para ofrecerte en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. No solamente es pedir, sino darte al servicio por Él. La oración debe salir de lo profundo del corazón o de lo profundo de tu ser. La oración debe salir del corazón porque estamos tratando, hermanos, con un Dios vivo, con un Dios que es como una persona, como un Dios, hermanos, que está presente. Por eso también no debemos usar repeticiones, porque Dios no es una estatua, no es un ídolo. Dios es un espíritu vivo que se pasea en medio de nosotros. Es una persona. Si Dios fuera un ídolo o una estatua, una imagen, cabría muy bien repeticiones, cabría muy bien rezos, porque es un ídolo. A lo mejor para eso sí está bien esos rezos interminables, pero Dios no es un ídolo, no es una imagen. Dios es un espíritu vivo que está en medio de nosotros, y por tal razón y motivo tenemos que orar como platicar con una persona. ¿A usted le gustaría que le estén diciendo las mismas palabras diario? ¿O que le den de comer lo mismo diario? A nadie nos gustaría, porque nos fastidiamos. Bueno, ¿por qué a Dios orarle siempre lo mismo? Dice, oye, pues vienes otra vez con lo mismo, pues ya te oí, ya me dijiste, y vienes con lo mismo, que no tienes otra cosa que presentar, otra cosa que decir. Yo tengo más cosas que darte que tú pedirme. ¿Por qué vienes a pedirme lo mismo de siempre? Lo bueno es que Dios es paciente, ¿verdad? Es misericordioso. Pero si fuera una persona como nosotros, no, ya me fastidiaste. ¿Verdad? A veces mi esposa, con todo respeto, no está aquí. No, hoy hay huevos. Y en la tarde, no, pues otra vez. No, cálmate. Pues te pedí una salsa ahí machacada con algo diferente, ¿no? Cambiarle, ¿verdad? Porque hace falta un sabor diferente. Bueno, la oración, hermanos, se tiene que practicarla así. Hoy le dices una cosa, mañana otra y otra, hermanos, y Dios dice: no, qué bueno que me cambias tu oración, porque yo sé que todas esas cosas son necesarias y yo quiero bendecirte, ¿verdad? Entonces la oración, hermanos, debe salir de lo profundo de nuestro ser. También Pablo dice que debemos orar con entendimiento. Porque a veces, hermanos, no hay entendimiento al hacer la oración. La postura, la ropa, el momento, el lugar. Tiene que hacerse la oración con entendimiento, de tal manera que tú sientas y veas que la oración está, hermanos, siendo aprobada por Dios por la forma en que lo estás haciendo. ¿Verdad? Por eso Pablo dice: hay que orar con el entendimiento. ¿Verdad? Porque Dios es una persona y te ve. Si en la madrugada uno ora
con pijama o con ropa interior nada más, o sea, eso no está bien. ¿Verdad? Tiene que ser una oración, hermanos, con entendimiento. Que diga el hermano, no, pues aquí nadie me ve, yo no me cubro la cabeza, al cabo que pues, no me ven. Pero no lo estás orando para que te vean, estás orando a Dios, que te ve, que lo sabe, ¿verdad? Entonces eso es tener entendimiento al orar. Porque a veces, hermanos, cuando no les ha pasado que a veces estamos orando y decimos una palabra por otra porque el pensamiento anda en otra parte y estás orando y tenemos que, regresarnos a la palabra porque no se está orando con entendimiento. A mí me ha llegado a pasar, no sé usted. Perdón, señor, se me fue esta palabra porque por el entendimiento no está ahí en la oración, ¿verdad? Entonces, hermanos, la oración debe hacerse con confianza, ¿verdad? A Dios, teniendo confianza en que Dios nos va a ayudar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. También, hermanos, la oración para acercarnos a Él debe haber reverencia, es decir, en la forma apropiada. También, hermanos, debe haber, hermanos, el ingrediente en la oración donde haya sometimiento a Dios. Yo en las oraciones o aquí les he dicho, hermanos, que la voluntad de nosotros ya no nos alcanza para someternos a Dios. Porque antes era voluntariamente y todavía es voluntariamente, pero la voluntad del cristiano ya no alcanza para ser obediente a Dios. Ahora usted tiene que decirle, Señor, doblega mi ego, doblega mi pensamiento, sométeme a tu voluntad, porque mi fuerza no me alcanza para servirte. Hay que, hermanos, agregarle un sometimiento de Dios, que Él lo haga sobre nosotros. Como lo hizo con Jeremías, como lo hizo con Jonás, como lo hizo con otros como Nabucodonosor, que fueron sometidos en contra de su voluntad, aunque ellos se resistieron, pero era el bien que les convenía y el bien que convenía al pueblo al cual iban a llevar mensaje. Nabucodonosor, no, yo soy el gran rey, todo esto lo hizo mi mano, mi poder. Se engrandeció. Pero Dios le dijo, te voy a bajar hasta que seas como un asno, como una bestia, como un animal, para que reconozcas quién es el que gobierna en el cielo, quién es el que gobierna sobre la tierra, quién es el que hace los planes para las naciones, y tú lo vas a entender, y por eso te voy a someter. Por eso es que yo agrego, hermanos, sometámonos a Dios. Dígale, Señor, influye en mí en contra de mi voluntad, porque ya mi fuerza y mi voluntad no alcanza para obedecerte. Haz que yo persevere, haz que yo camine en tu voluntad. Te permito que doblegues mi mente, mi corazón y me pongas a tu servicio, porque es lo que me conviene. Porque mi voluntad ya es muy poca por el aumento de pecado, de desobediencia, de oración, de ayuno, de lectura. Mi voluntad ya no me alcanza, que es el deseo de Dios al hacer al humano. Ese fue su deseo, que voluntariamente le sirva. Pero estamos en el tiempo, hermanos, que la voluntad de nosotros no nos alcanza. ¿O sí? La muestra está aquí. La muestra está en esta cuarta iglesia. ¿Dónde está esa voluntad
para servirle, para congregarte, para la evangelización, para todo. ¿Dónde está esa voluntad? Ya es mínima. Amén. Yo le invito a que digamos, Señor, doblega lo que soy, somételo a tu servicio, porque es lo que nos conviene. También, hermanos, hay que orar sabiendo que dependemos de Él. Todo lo que dijo, hermanos, alguien, todo lo que recibimos es tuyo. Y de lo que recibimos tuyo, de eso mismo te damos. Es decir, todo es de Dios. Lo que tú tienes es porque Dios te ha permitido tenerlo. Y debemos reconocer que somos dependientes de Él. Hay que también, hermanos, pedir perdón a Dios por nuestras faltas. Que en la oración, hermanos, no falte el pedir perdón. Porque cometemos, hermanos, faltas. Cometemos pecados a veces. Hay que añadir a la oración perdón, pero ya no volverlo a hacer. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Pero si no, no. Porque ¿cómo vas a pedir perdón y luego seguirlo haciendo? También, hermanos, en la oración tiene que haber el ingrediente de humildad. Ya vemos cómo oraba el fariseo y el publicano, ¿verdad? El fariseo, yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo. Señor, estoy aprobado, ¿verdad? Hermano, ese tipo de oración no conviene. Vea que, Señor, te doy gracias porque soy poderoso, porque tengo todo, porque no soy como el hermano fulano que apenas tiene para vivir, yo tengo todo. Hermano, qué tremendo orar con desprecio, ¿verdad? El publicano así era, bueno, era del fariseo, eran así, hacer largas oraciones para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Y el publicano, hermanos, humillado ahí, que no podía ni levantar la cabeza, ver hacia arriba, humillado ahí. Dice la Escritura que él se levantó más aprobado por Dios que el fariseo. Por eso es importante, hermanos, al orar, mostrar humildad a Dios. Humildad entre los hermanos. Y por último, hermanos, la oración tiene que llevar también un momento de adoración a Dios. La Escritura dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Entonces, en la oración tenemos que meter adoración para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, de que nos creó para su adoración y su alabanza.